A lo largo de los próximos vídeos vamos a trabajar en nuestra primera lámina de Charles Bart. Va a ser esta que veis aquí. Y bueno, es una lámina sencillita, es de las más fáciles. Vamos a empezar por esta para que vayáis entendiendo la metodología, la forma de trabajo. Vamos a ver los materiales que vamos a usar, cómo preparar nuestra zona de trabajo y cómo ir resolviendo la lámina punto a punto. Como siempre, después de la intro. En este primer tutorial de Charles Bart vamos a utilizar los siguientes materiales. Una hoja de papel en blanco, preferiblemente que sea de una calidad intermedia o un simple folio, da igual, porque bueno, como es una de las primeras prácticas, pues nos va a servir cualquier hoja que tengamos. Luego también la referencia que os voy a dejar en la zona de seguidores de la página de Animalística. Vamos a trabajar esta referencia, vamos a hacer esta primera lámina. No es la primera del curso de Charles Bart, pero sí es de las primeras, de las básicas, de las facilitas. Entonces os recomiendo pues que la descarguéis en la zona de usuarios, la imprimáis y la podéis doblar por la mitad para trabajar primero esta parte de la lámina y posteriormente pasaremos al sombreado, estudio de niveles y demás. Luego también vamos a utilizar una regla normal y corriente, que en esta lámina vamos a utilizar una de las técnicas que hay de dibujo, que en este caso sería la medición de puntos. Luego también un palito, como os indicaba en el vídeo anterior, un palito que puede ser un palito de madera que esté suficientemente recto, puede ser también una aguja de costura, una aguja de punto, y es lo que utilizaremos realmente para tomar las medidas entre puntos y los ángulos y demás. Luego también una goma de borrar, una goma de borrar maleable, y si no, pues bueno, cualquier goma de borrar que tengáis a mano sirve, y un lápiz convenientemente afilado, como ya os he explicado en vídeos anteriores. En este caso voy a utilizar un B, podéis utilizar también un HB o incluso un H. Yo recomiendo un lápiz blando como un B, un lápiz de grafito, porque marcando suave vais a conseguir borrar fácilmente. Entonces, bueno, pues os va a venir muy bien. Y luego para conseguir tonos de negro, aunque en este caso la referencia, como podéis ver, no tiene niveles, o sea, prácticamente no tiene ningún. Quitando un poquito lo que es la zona del párpado, no tiene niveles apreciables, simplemente pasa del blanco al negro y un poquito de gris, pero vamos, básicamente no vamos a estudiar niveles en esta primera lámina. Y por último, cinta de carrocero o cinta de papel, ¿de acuerdo? Cinta adhesiva de papel para fijar la lámina, la referencia y para fijar nuestra hoja de trabajo. Para preparar nuestra zona de trabajo, lo primero que vamos a hacer, como os decía en la parte dedicada a materiales, es imprimir nuestra referencia, que podéis descargar, como recuerdo, en la zona de usuarios de animalistica.es. Vamos a imprimir esta referencia, la recortáis y la dobláis por la mitad, ¿de acuerdo? Vamos a empezar trabajando esta primera parte. La parte que veis tiene unas pequeñas guías de referencia. Vamos a situarla en nuestra zona de trabajo y la vamos a fijar con cinta de carrocero. Cinta de carrocero o esparadrapo de papel. Vamos a intentar utilizar siempre cinta que sea suave, que sea sencilla de despegar de nuestra hoja para no cargarnos nuestro dibujo. Os voy a explicar un pequeño truco en cuanto a la cinta, y es para retirar parte del pegamento de la cinta. Es conveniente que una vez cortéis el trocito que vais a utilizar, lo podéis pegar en la ropa, en un pedazo de ropa, un pedazo de tela que tengáis, un par de veces, y lo despeguéis. De esta forma quitaréis parte del pegamento. Es mejor que lo hagáis sobre una tela vieja o un trapo para no dañar vuestra ropa, por supuesto. No pasa nada porque bueno, tampoco llevan tanto pegamento, pero sí que es verdad que al trabajar con ella, sobre todo cuando trabajamos con técnicas con acuarela, técnicas húmedas, sí que es probable que podamos dañar nuestra hoja de trabajo.
A continuación vamos a pegar al lado de nuestra referencia. Esta es la técnica, la técnica de copia llamada side to side, es decir, lado a lado, una junto a la otra, Vamos a situar nuestra hoja de trabajo. Pues con esto ya tendríamos todo preparado para empezar. Como os decía, con nuestro lapicero bien afilado, vamos a empezar estudiando lo que sería la guía, la línea guía, que sería la línea vertical y la línea horizontal de nuestra referencia. Estas guías las vamos a dibujar, las vamos a trazar nosotros en la referencia que estemos trabajando. Vamos a buscar puntos, vamos a buscar una vertical y vamos a buscar una horizontal. En este caso la vertical pasaría por el punto superior del ojo, el que corta con el párpado superior. Este punto cortaría ahí y cortaría también con la comisura de la boca y con el ángulo nasolabial, con este pliegue que se forma aquí en la cara, en el perfil, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trazar primero esta línea vertical, que será a partir de la cual vamos a ir trazando los diferentes puntos, vamos a ir midiendo las diferentes distancias y vamos a ir copiándolas en nuestro dibujo. Haremos esta vertical y haremos esta horizontal. Más adelante podremos realizar también la diagonal, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos es trazar una línea vertical. Vamos a hacerlo, por ejemplo, a esta altura. En mi ejemplo, bueno, yo tengo que marcarlo un poquito más para que lo podáis ver en el vídeo, porque si no sabéis que no se capta muy bien en el vídeo por iluminación y demás. Pero bueno, entonces ya tendríamos nuestra línea vertical, que coincidiría con esta, ¿vale? Y luego vamos a trazar la horizontal. La horizontal directamente, bueno, podemos hacerla así, extendiendo la que tenemos aquí con nuestra hoja. Hacemos una línea horizontal. Vamos a ser generosos, no hace falta que tenga la misma medida. Son simplemente las líneas guía, las líneas de referencia sobre las que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tenemos estas dos líneas, voy a coger un rotulador y en rojo os voy a ir marcando los puntos que vamos a ir buscando. Lo que vamos a hacer a partir de aquí es ir buscando puntos, ir midiendo puntos, tomando como referencia la horizontal y la vertical, ¿vale? Esta, como os digo, es una de las técnicas para copia de láminas de Charles Bark. Es de las más sencillitas. Esta junto a la cuadrícula son métodos de copia muy sencillos y muy efectivos a la vez. Entonces, lo primero que vamos a trazar va a ser siempre el contorno. No vamos a entrar nunca en detalle. Entonces, vamos a empezar a trazar lo que serían estas líneas de contorno de la nariz hasta la barbilla, ¿de acuerdo? Entonces, primer punto que vamos a buscar va a ser este, de la ceja superior, luego este y luego este. Vamos a crear esos tres puntos, ¿de acuerdo? Entonces, para encontrar esos tres puntos utilizamos nuestro palito. Nuestro palito, ¿cómo se usa el palito? Bueno, habréis visto muchas veces a los pintores que utilizan el lápiz o el pincel incluso y toman medidas. Para tomar medidas en natural lo que hacemos es utilizar el palo, igual que podemos usar también una plomada para crear la línea vertical, para crear esa vertical sobre la que vamos a trabajar. Pero bueno, el palo lo que nos sirve es midiendo desde la punta del palito con el dedo pulgar, marcamos la distancia a la que se encuentra. Es decir, si quisiéramos medir esta medida de aquí, lo que haríamos sería situar el palito arriba y marcar ese punto de ahí.
ese punto de ahí lo trasladaríamos después a nuestro dibujo. En este caso estamos trabajando a la misma escala, a 1, 1, es decir, vamos a hacer una copia de la misma medida, de las mismas medidas que nuestra referencia sobre la que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, otra forma que hay también es marcar lo que es este punto y hacer una marquita con el lápiz en nuestro palito, de tal forma que luego, bueno, pues vais situando los puntos. Como veis, es un proceso que llega un momento que vais a ver que es muy intuitivo, es muy rápido. Entonces, el primer punto, como os decía, vamos a trabajar sobre este punto de aquí. Para este punto, lo que vamos a medir primero es a qué distancia del eje horizontal está. Entonces, nos ponemos aquí, está aquí, ahí está, y lo situamos aquí. No tenemos la altura todavía, solamente tenemos el eje X, el eje horizontal, ¿de acuerdo? Hacemos una pequeña marquita y ahora vamos a ver a qué altura está respecto a la horizontal. La altura respecto a la horizontal sería esta de aquí. Nos vamos para acá, como veis, pues lo he dibujado muy arriba. Entonces, esta sería la altura, es decir, que el punto final sería este. Siempre debemos tomar medidas por lo menos 2 veces. Es decir, volvemos a calcular la horizontal, esta distancia horizontal, como veis está correcta, distancia vertical, como veis también coincide con la punta del palito. Bien, tenemos el primer punto, que sería este. Como siempre, no lo marcamos mucho, simplemente lo dejamos ahí situado. Segundo punto, este de aquí. Para el segundo punto hacemos exactamente lo mismo. Trazamos la horizontal, volvemos a medir y lo situamos aquí, ¿vale? Vertical, distancia, la distancia de la vertical sería esta de aquí. Lo situamos aquí. Es decir, que el punto correcto sería el segundo. Espero que se vaya entendiendo el proceso. Como veis, va a ser muy repetitivo, pero es muy bueno que captéis la idea. Es decir, estamos midiendo puntos respecto al eje vertical y respecto al eje horizontal. Estamos midiendo distancias de los puntos que conforman nuestra referencia. Bien, veis que aquí, entre este punto y este punto, se unen. Pues vamos a unir los puntos. Vamos a crear esta rayita, ¿de acuerdo? Siguiente punto, este de aquí. Para trazar este punto, lo mismo. Medimos la distancia horizontal respecto al eje vertical, que sería esta de aquí. Y medimos la altura respecto al eje horizontal, que sería esta de aquí. Más adelante os enseñaré sobre referencias reales, es decir, sobre fotografías, cómo trabajar, cómo buscar estas guías, cómo buscar esta distancia horizontal, esta distancia vertical. Bien, vamos a trazar ahora, vamos a buscar esos 2 puntos, o sea, esos 3 puntos, como veis, ya los tenemos. A continuación vamos a buscar, en este caso la diagonal la podemos utilizar o no la podemos utilizar, es totalmente independiente. Lo único, sí que podemos observar que coincide esta diagonal, ¿vale? Coincide los puntos de la parte exterior de lo que sería la ceja con la parte interior de la nariz, o sea, la base de la nariz, y también con la parte exterior de los labios y la barbilla. Es una línea que bueno, nos uniría a esos puntos. Realmente nosotros lo que vamos a ir buscando son estos puntos. Yo creo, como os decía, junto con el método de la cuadrícula, son los métodos más sencillos para copiar un dibujo. Vamos a ir a buscar ahora este punto, que está cerca de lo que sería la parte superior de la nariz. En este caso no tenemos eje vertical, ya que está situado directamente en el eje horizontal, así que vamos a buscar la distancia, que sería esta de aquí. Con nuestro palito ponemos la punta del palito en el punto y medimos. Pues de la base hasta ahí va esta distancia.
es decir, que estaría ahí. Como veis, uniendo estos tres puntos tendríamos ya esa diagonal, es decir, podríamos realmente crear esta diagonal, que la vamos a crear más adelante para que veáis, pero bueno, lo que nos interesa es este punto de aquí. Vamos a medir también el punto, como veis vamos trazando el contorno de la cabeza. Vamos a medir el punto interior o la parte más superior de la nariz, que estaría a esta distancia, y de altura, muy poquita altura respecto a la horizontal. Básicamente sería esta altura de aquí. Bueno, la hemos hecho perfecta. Entonces podemos unir esta rayita, que esta rayita correspondería a esta de aquí. Podemos comprobar el ángulo. El ángulo, como veis, si trasladamos de un lado a otro, coincide, ¿vale? Porque es un proceso muy sencillo, simplemente de unir los puntos. A continuación, bueno, vamos a ver este ángulo, lo vamos a trasladar aquí y uniendo los puntos, pues vemos, vamos a comprobar de nuevo. Esta es la distancia, en realidad es un poquito más acá, vale. Bien, vamos a copiar este ángulo de aquí, es decir, que ya tendríamos esta y esta especie de C, ya las tendremos calculadas. El siguiente punto que vamos a buscar, los siguientes van a ser los relativos a la nariz. Vamos a crear lo que sería la nariz. Primer punto que buscamos es el final del tabique nasal, que estaría aquí. Situamos la horizontal. Todavía no sabemos a qué altura está, así que vamos a medirlo. Podemos medirlo así. ¿Veis? Como os decía, podemos trazar una línea en nuestro palito para que sea exacto y situarla aquí. Es decir, que este sería el punto correspondiente a este de aquí. Borramos la línea del palito para no tener confusión y nos vamos al siguiente. Bueno, podemos unir estos dos puntos. Este ángulo de aquí, como veis, es este de aquí, que sería una extensión de esta rayita que hemos creado antes. Entonces vamos a unirlas. Ya tenemos la nariz. Bien, siguiente, este de aquí está a la misma altura que este, es decir, podemos comprobar que la altura es la misma. Esto es una línea recta, ¿de acuerdo? Lo único, vamos a ver a qué distancia está del eje horizontal. Situamos el punto ahí, situamos la rayita aquí. Como os decía, este método de Charles Bark, en sus diferentes técnicas de copia que os iré enseñando poco a poco, lo que nos facilita mucho, no solamente es aprender a, poder copiar dibujos, copiar fotografías, sino que nos facilita muchísimo la capacidad de observación. Bien, vamos a marcar este punto de aquí. Sobre la vertical quedaría aproximadamente a esta altura. Borramos el puntito. Y en la horizontal quedaría aquí. Como veis, queda un poquito más arriba. Ese sería el punto, ¿de acuerdo? Muy bien, pues entonces lo que vamos a hacer es unirlo, crear esta diagonal de aquí. Os puede parecer un proceso muy aburrido o incluso muy básico, pero os recomiendo totalmente que lo practiquéis, porque veréis que las ventajas que ofrece son enormes, son muchísimas. Vale, el siguiente punto va a ser relativo a lo que sería la anchura. Ahora vamos a ver la altura. La altura quedaría del punto
hasta aquí. Un poquito más arriba, quedaría ahí, ¿de acuerdo? Unimos estos puntos. Llegará un momento que bueno, estos ejercicios ya os digo que son muy básicos, pero enseñan mucho lo que es la metodología de trabajo. Entonces, siguiente punto, vamos a ver este de aquí para delimitar lo que sería el límite de la nariz, ¿vale? Vamos a ver simplemente la distancia porque es recto. En cuanto a la altura veis que es una línea recta, así que no hay ningún problema. Vamos a ver la distancia, quedaría aquí. Es decir que prolongamos esta recta hasta aquí. Vamos a ver la distancia total de la nariz. Comparamos y vemos que coincide. Es decir, de este punto a este siempre hay que volver a calcular, siempre hay que ir recalculando, porque lo que buscamos es que sean copias exactas. No vale con que se parezca un poco, tienen que ser exactas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos limpiando un poco nuestro dibujo. Vale. A continuación, bueno, vamos a trazar este punto de aquí. Os lo marco en rojo para que lo veáis bien. Vamos a hacer este de aquí, vamos a hacer este de aquí, que conformarán lo que es el labio. Distancia de aquí a aquí, aproximadamente ahí. Distancia vertical, pues desde la horizontal, desde la referencia a la guía horizontal hasta el punto, ahí está la distancia. Volvemos a medir para asegurarnos. Es un poquito más. Ahí estamos. Vale. Medimos una tercera vez. Vemos que coincide. Muy bien. Unimos. Unimos punto. Vale. Como veis, bueno, va tomando un poquito de forma, se va trazando lo que es todo el contorno. Vamos al labio superior. Hasta aquí. La vertical hasta aquí. Es decir, es el segundo punto, este de aquí.